¿Puede un genio del fútbol fracasar precisamente por ser demasiado inteligente? Xabi Alonso llegó al Bernabéu como el entrenador más codiciado de Europa. Venía de hacer historia con el Bayer Leverkusen. Una temporada perfecta, invicto en Bundesliga, el sueño de todo madridista hecho realidad. Y al principio todo funcionó. 13 victorias en 14 partidos, números de campeón absoluto. El equipo volaba, la afición soñaba. Pero apenas unos meses después, Xavi está fuera, despedido. La aventura terminó en fracaso. ¿Qué demonios pasó? Gareth Bale, quien vivió casi 10 años en ese vestuario, acaba de revelar la verdad, una verdad incómoda que explica por qué el Real Madrid devora a ciertos entrenadores sin piedad. En este video vas a descubrir 3 cosas. Primero, el error fatal que cometió Alonso desde el día 1. Segundo, que tienen Ancelotti y Zidane que Xavi nunca tuvo. Y tercero, la lección brutal que debe aprender cualquiera que sueñe con sentarse en el banquillo blanco. Si eres del Madrid, esto te interesa. Quédate hasta el final. Pero antes de entender qué salió mal, necesitamos recordar cómo empezó este sueño que se convirtió en pesadilla. 13 victorias en 14 partidos, números de campeón absoluto. ¿Cómo se destruye algo así en tan poco tiempo? Xabi Alonso no llegó al Real Madrid como un entrenador cualquiera, llegó como el elegido, el hombre que había conseguido lo imposible en Alemania. Su Bayer Leverkusen había dominado la Bundesliga sin perder un solo partido, algo que ni siquiera el todopoderoso Bayern de Múnich había logrado en décadas. El madridismo estaba eufórico. Por fin teníamos a alguien que combinaba la inteligencia táctica de Guardiola con el ADN blanco en las venas, un hombre que había levantado Champions, Mundiales y Eurocopas vistiendo nuestra camiseta. El matrimonio perfecto. O eso creíamos. Los primeros meses fueron un sueño, victoria tras victoria. El equipo jugaba con una intensidad que no veíamos desde hacía tiempo. Mbappé marcaba, Bellingham asistía, Vinicius desbordaba. Todo encajaba como un reloj suizo. Pero dentro del vestuario, las primeras grietas empezaban a aparecer. Dani Carvajal, el capitán, fue de los primeros en notarlo. En una entrevista, comparó abiertamente a Alonso con Ancelotti. Sus palabras fueron reveladoras. Carleto nos daba libertad para expresarnos. Con Xavi, todo era estructura, disciplina, control absoluto. Para algunos jugadores eso funcionaba, para otros era una cárcel. Y aquí viene la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Puede un vestuario lleno de estrellas multimillonarias aceptar que alguien les diga exactamente cómo deben jugar? ¿Pueden egos de 100 millones de euros someterse a un sistema rígido? La respuesta estaba a punto de explotar en la cara de todos. Dale like si recuerdas esa ilusión de los primeros meses, cuando todavía creíamos que Xavi era el indicado, porque detrás de esos números brillantes había una bomba de tiempo esperando el momento exacto para detonar. En el Real Madrid, ser buen entrenador no es suficiente. Necesitas ser un gestor de egos, y eso es algo que no se aprende en ningún curso de la UEFA. Gareth Bale acaba de romper el silencio. En una entrevista para TNT Sports, el galés ha revelado lo que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Sus palabras fueron directas, sin filtros. Xavi es un entrenador brillante. Hizo cosas extraordinarias en Leverkusen, construyó un equipo increíble y ganó títulos que parecían imposibles. Pero cuando llegas al Real Madrid, no puedes ser solo un coach, tienes que ser un manager. ¿Y cuál es la diferencia? Bale lo explicó con una claridad brutal. Un coach dibuja tácticas, un manager gestiona personas, y en el Bernabéu las personas que tienes delante no son futbolistas normales, son superestrellas con egos del tamaño del estadio. Mbappé, Bellingham, Vinicius, cada uno de ellos cree que es el mejor del mundo, y probablemente tengan razón. El problema es que Xavi intentó tratarlos como piezas de un sistema, como jugadores que debían seguir instrucciones al pie de la letra, y eso en el Real Madrid simplemente no funciona. Bale fue aún más lejos. Dijo algo que debería estar escrito en las paredes del vestuario blanco. Tienes que saber mimar esos egos, tienes que hacerlos sentir especiales, importantes, únicos. El caso de Vinicius Jr. es el ejemplo perfecto de este choque. Xavi lo sentó en el banquillo en varios partidos importantes, decisiones tácticas según el entrenador, humillaciones públicas según el jugador. La tensión fue creciendo partido tras partido, hasta que explotó.
Tras ser sustituido en el clásico contra el Barcelona, Vinicius reaccionó con furia visible. Las cámaras captaron su frustración, los medios amplificaron cada gesto, y en los días siguientes el brasileño dejó caer en redes sociales que quizás su futuro no estaba en Madrid. Un entrenador que pierde a su estrella más desequilibrante no solo pierde un jugador, pierde el vestuario, pierde la confianza, pierde el control. Piénsalo un momento. Mbappé cobra 100 millones de euros. Bellingham es el Golden Boy del fútbol. Vinicius acaba de quedar segundo en el Balón de Oro. ¿Quién tiene el coraje de sentarlos en el banquillo y decirles que están haciendo algo mal? Xavi lo tuvo y le costó el puesto. Comenta abajo tu opinión. ¿Crees que Vinicius fue el principal problema de Alonso o había algo más profundo que no estamos viendo? Pero si la táctica y el control no funcionan con estas estrellas, entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué sí funciona en el Real Madrid? Ancelotti y Zidane no inventaron ninguna revolución táctica, no crearon sistemas complejos ni filosofías novedosas, simplemente entendieron algo que Xavi Alonso nunca pudo ver. Bale lo resumió con una frase demoledora: no necesitas demasiadas ideas tácticas. En ese vestuario hay superestrellas capaces de cambiar un partido en un abrir y cerrar de ojos. Tu trabajo es ponerlos en el campo y dejarlos decidir. Suena simple, casi demasiado simple, pero ahí está exactamente el secreto del Real Madrid. Ancelotti ha ganado 4 Champions League, 4, más que cualquier otro entrenador en la historia, y si le preguntas cuál es su sistema de juego, probablemente te responda con una sonrisa y un gesto vago, porque Carleto no tiene un sistema rígido, tiene algo mucho más valioso: la capacidad de hacer que cada estrella se sienta la más importante del equipo. Con Ancelotti, Modric organiza cuando quiere, Kroos distribuye a su ritmo, Vinicius desborda sin mirar atrás. Cada jugador tiene libertad para ser la mejor versión de sí mismo. El entrenador no controla, el entrenador facilita. Zidane llevó esto al extremo: 3 Champions consecutivas con un estilo que los puristas tácticos despreciaban. No había pressing coordinado ni salida de balón ensayada. Había talento puro y un vestuario que mataría por su entrenador. ¿Y sabes cuál era el gran secreto de Zidane? Que los jugadores lo respetaban como leyenda antes de respetarlo como técnico. Cuando Zidane hablaba, Cristiano escuchaba. Cuando Zidane pedía sacrificio, Ramos sangraba en el campo. Aquí está la ironía más dolorosa de toda esta historia. Xavi Alonso vivió esos vestuarios como jugador, compartió equipo con Cristiano, con Benzema, con Sergio Ramos, sabía perfectamente cómo funcionaba el ecosistema del Bernabéu, conocía las reglas no escritas, entendía que el ego de una estrella puede ser combustible o dinamita, dependiendo de cómo lo manejes. Pero cuando se sentó en el banquillo, algo cambió. Quizá quiso demostrar que era diferente, quizá creyó que su prestigio como jugador le daría autoridad automática, quizá pensó que el Leverkusen y el Madrid funcionaban igual. Equivocó. El Real Madrid no quiere entrenadores que controlen, quiere entrenadores que liberen, no quiere sistemas perfectos, quiere ambientes perfectos, no quiere revoluciones tácticas, quiere paz en el vestuario y guerra en el campo. Xavi ofreció lo contrario, y el Bernabéu no perdona. Suscríbete al canal si quieres más análisis profundos sobre el Real Madrid, porque lo que viene en los próximos meses va a ser decisivo para el futuro del club. Y ahora la pregunta final. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué nos enseña esta historia sobre el futuro del equipo blanco? El Real Madrid no es un club de fútbol, es un ecosistema con sus propias leyes, y solo sobreviven quienes entienden esas reglas antes de pisar el césped del Bernabéu. La salida de Xavi Alonso no es simplemente el final de una aventura fallida, es un recordatorio brutal, una lección escrita con sangre blanca que todos los futuros entrenadores deberían estudiar antes de aceptar el trabajo más difícil del mundo. Gareth Bale no solo explicó un despido, nos dio el manual de supervivencia del Santiago Bernabéu. Aquí no triunfa el mejor estratega, aquí no gana el que dibuja las tácticas más brillantes, aquí sobrevive quien sabe unir a las estrellas bajo un mismo objetivo, quien entiende que un vestuario con Mbappé, Bellingham y Vinicius necesita más psicología que pizarra, más diplomacia que revolución. Para los madridistas, esta historia duele. Xavi era uno de nosotros, llevaba el escudo tatuado en el corazón, lo vimos ganar Champions vistiendo de blanco, lo vimos luchar en los clásicos, lo vimos convertirse en leyenda como jugador.
Verlo fracasar como entrenador es como ver caer a un hermano. Pero el fútbol es cruel, y el Bernabéu no perdona, ni siquiera a sus propios hijos. La pregunta ahora es inevitable. ¿Quién será capaz de sentarse en ese banquillo y domar a las fieras más talentosas del planeta? ¿Quién tendrá la cintura política para contentar a Florentino, a los jugadores y a 150 millones de aficionados exigentes? Ancelotti lo logró, Zidane lo logró, Xavi no pudo. El próximo en intentarlo ya sabe lo que le espera. ¿Y tú, quién crees que debería ser el próximo entrenador del Real Madrid? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente pasa dentro del vestuario blanco, dale like, compártelo con otros madridistas, ayúdanos a que más aficionados entiendan la verdad detrás de los titulares. Y si todavía no estás suscrito,